Del escombro a la gloria, la lucha por reconstruir el templo de Salomón. Para comprender la importancia de la reconstrucción del templo, es esencial recordar que el templo original de Jerusalén, construido por el rey Salomón, fue destruido por el ejército babilonio bajo el mando de Nabucodonosor II en el año 586 a.C. Segunda de Reyes 25, 8-9. Esta destrucción marcó un momento de gran angustia para los israelitas, ya que el templo no solo era un edificio, sino el centro espiritual y cultural de la nación. Además, fue el lugar donde la presencia de Dios moraba entre su pueblo. La caída de Jerusalén y la destrucción del templo fueron eventos que provocaron el exilio de muchos israelitas a Babilonia. Durante este periodo, los israelitas estuvieron separados de su tierra, y las promesas de restauración parecían lejanas. Sin embargo, Dios nunca abandonó a su pueblo, y a través de profetas como Jeremías, Ezequiel y, más tarde, Zacarías, aseguró a los israelitas que su regreso a la tierra prometida sería posible, y que el templo sería reconstruido. Jeremías 29, 10-14. Ezequiel, 36, 24-28, y Zacarías 1, 16. El regreso de los exiliados y el inicio de la restauración. A pesar de las dificultades, los israelitas regresaron a Jerusalén cuando el imperio persa, bajo el liderazgo de Ciro el Grande, conquistó Babilonia en 539 a.C. En 538 a.C., Ciro, rey pagano, emitió un decreto permitiendo que los judíos regresaran a su tierra y reconstruyeran su templo, Esdras 1, 4. Este evento fue crucial, pues cumplía la promesa de Dios de restaurar a su pueblo. Fue así como comenzó el proceso de reconstrucción del templo en el año 536 a.C., bajo la dirección de Zorobabel, descendiente del rey David. Sin embargo, el proceso de construcción fue lento y enfrentó numerosos obstáculos, como la oposición de los pueblos circundantes y dificultades internas. A pesar de ello, los líderes espirituales, como el profeta Ageo y Zacarías, animaron al pueblo a continuar, recordándoles que Dios estaba con ellos y que su obra sería completada. El final de la construcción, la dedicación del templo. La determinación y fe del pueblo de Israel finalmente llevaron a la finalización del templo en el año 515 a.C., después de un largo periodo de más de 20 años de trabajo. Este evento marcó un hito trascendental para la nación de Israel, pues no solo se trataba de un edificio material, sino del cumplimiento de una promesa divina. La finalización del templo representaba la restauración de la presencia de Dios entre su pueblo, la renovación de la adoración y la reafirmación de la identidad de Israel como nación. Cuando el templo fue terminado, el pueblo se reunió para una gran celebración con sacrificios de acción de gracias a Dios por su fidelidad. Según el libro de Esdras, el pueblo se regocijó con gran alegría, y los sacerdotes y levitas se dedicaron al servicio en el nuevo templo, Esdras 6, 16-18. Este fue un momento de profunda gratitud y adoración, en el que el pueblo reconoció que, a pesar de sus dificultades, Dios nunca los había abandonado. Lecciones espirituales de la restauración del templo. La finalización del templo no solo tuvo un significado histórico, sino que también dejó lecciones espirituales profundas. En primer lugar, el evento subraya la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. A lo largo de la historia, los israelitas habían experimentado sufrimiento y angustia, pero el cumplimiento de la promesa de restauración les recordó que Dios siempre es fiel, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. En segundo lugar, la restauración del templo también refleja la importancia de la unidad y la perseverancia del pueblo de Dios. A pesar de los desafíos y la oposición, los israelitas trabajaron juntos, guiados por sus líderes espirituales, para llevar a cabo esta tarea monumental. Finalmente, la restauración del templo simbolizó la renovación espiritual de Israel. Al ser el lugar donde la presencia de Dios moraba, el templo era el centro de la vida religiosa del pueblo. Con su reconstrucción, se abrió la oportunidad de restaurar la adoración y la relación íntima con Dios. La aplicación para los creyentes de hoy. Para los cristianos de hoy, la historia de la finalización del templo tiene un significado especial. Aunque el templo físico ya no existe, en el Nuevo Testamento se nos enseña que ahora somos el templo de Dios, 1 Corintios 6, 19. La restauración del templo en la antigüedad apunta a la restauración espiritual que Dios desea para cada uno de nosotros. Así como el templo fue reconstruido y dedicado a Dios, nuestras vidas también deben ser restauradas y dedicadas a Él. La historia del templo terminado nos recuerda que Dios cumple sus promesas.
Aunque podamos enfrentar tiempos difíciles, como lo hizo Israel, podemos confiar en que Dios está trabajando en nuestras vidas y que la restauración es posible.